día de hoy te traigo 10 teorías súper locas de One Piece. Como es un vídeo largo, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué estás haciendo mientras lo estás escuchando. Si estás limpiando algo, si has salido a caminar, si estás haciendo deporte, déjamelo porque me interesa bastante. Así que te dejo con el vídeo, solamente dale like, suscríbete y coméntame qué estás haciendo. Vamos sin relleno y empezamos con la primera teoría, que es la de que Goldie Roger está vivo. Sí, primera teoría indica que Roger está vivo. Vamos a ver, ¿en qué se basa esto? ¿Es posible? Bien, tenemos que analizar primero la situación en la que falleció Roger. Viendo a este personaje, sabemos que desde hace un tiempo bastante largo, este personaje estaba enfermo. Este personaje estaba padeciendo una enfermedad bastante grave que no tenía ningún tipo de cura. Vemos que el mismo Crocus le dio un tratamiento, intentó hablar con Roger para ver si podían solucionarlo de alguna manera, pero que esta enfermedad pues resultó que en principio era una enfermedad que era completamente incurable y que pues no pudo hacer nada más Roger que por eso disolver la banda e irse a hacer ciertas cosas antes de, bueno, su posterior ejecución más adelante, que creó la nueva era de los piratas. En teoría nosotros hemos visto a Roger morir en el capítulo 1 del manga, y digo del manga porque el anime recordemos que lo adaptó diferente y vemos a Luffy llegando en el barril y tal, pero en el primer capítulo directamente Roger en teoría muere, en teoría lo apuñalan y se muere y se acabó Roger. La cosa es, ¿por qué Roger estaría vivo? Pues la cosa, para mi sorpresa, tiene muchísimo sentido. Y es que empecemos. La cosa es que, claro, este personaje nosotros en teoría vimos que murió ahí. Lo primero es que tendríamos que suponer que ese personaje ha fingido su muerte ahí, que este personaje que murió o bien no era Roger o bien no acabó muriendo. Y es que si tú analizas la situación, hay un par de cosas un poco, digamos, curiosas. Y es que, vamos a ver, las personas que apuñalan a Roger en principio eran dos señores bastante random, bastante aleatorios. Era como si yo pillo un arma y apuñalo a Roger. Y vamos a ver, estamos hablando del tío que era posiblemente el personaje más fuerte de todo One Piece. Un personaje que en ese momento, a pesar de estar enfermo, pues obviamente tenía un poder muchísimo e infinitamente superior a un humano promedio o a alguien que pudiera ejecutar ese ataque. Por lo cual, se me hace bastante raro, y si lo pensáis un poco, es curioso que una persona como Big Mom tenga una especie de haki permanente o que sea una bola de hierro, y que alguien como Roger pues no tenga algo parecido para que incluso ataques normales pues le hagan daño. Y es que es raro, ¿no? Que aunque lo fueran a ejecutar, si le hacen pum y lo apuñalan, que lo acaban apuñalando, ya que en principio no tendría muchísimo sentido, porque como digo, estamos hablando de Roger. Partiendo de esto, bueno, pues puedes suponer que esto ha pasado, que puede haber sobrevivido a eso de alguna manera porque hay alguna cosa que, como digo, es un poco rara, pero sobre todo el tema más importante es el tema de justificar por qué estaría vivo si estaba con una enfermedad incurable. Bien, pues analizando la situación hay varias cosas curiosas, y es que, claro, como sabemos que la enfermedad que tenía era simplemente, pues eso, una enfermedad, no era como que lo hubieran matado a otra persona o lo que sea, pues esta enfermedad podría curarse de una forma en concreto, y es una forma que ya se nos ha dicho en One Piece, y es que si recordáis, en el arco de Drum, el Dr. Hiruluk menciona unos cerezos en flor que son capaces de curar cualquier tipo de enfermedad. De hecho, el sueño de Chopper es justamente, pues, digamos, encontrar como estos cerezos o digamos, llegar de alguna manera a solucionar todas las enfermedades del mundo. De hecho, esta teoría también argumenta que quizás podría dar un pequeño impulso o un pequeño aumento de importancia al sueño de Chopper, que ya sí que es obviamente muy importante, pero creo que sería como un extra. Y resulta que, claro, hay una cosa muy curiosa, y es que todos tenemos en la mente un recuerdo muy bonito de Roger, y es que él estaba, digamos, tomando sake con Barba Blanca, hablando de la vida, hablando del One Piece, de la D, y una conversación que de momento Oda no nos ha revelado, y ojalá pues haga algún día. En un principio, cuando vimos el sitio en el que estaba y vimos todos los árboles de Sakura y todos estos cerezos y todo el tema, nosotros nos quedamos un poco sorprendidos. Incluso pensábamos que eso era el país de Wano. Posteriormente supimos que eso no podía ser por lo que vimos en el flashback de Oden, por lo cual ese sitio es otro lado que a día de hoy no se conoce. Y viendo todo el tema de los cerezos en flor, que era justamente por casualidad lo único que mencionó Hiruluk, que era lo de la enfermedad, o sea, lo de que podían curar cualquier enfermedad por incurable que fuera, ¿no se os hace raro que veamos a Roger en este sitio con Shirohige, que no sepamos dónde es, que veamos los árboles de los cerezos en flor y que justamente sea lo único que han dicho que puede curar una enfermedad incurable, cuando justamente Roger en ese momento, que es cuando posteriormente ya ha abandonado la banda y está enfermo, lo veamos allí? O sea, ¿no se os hace curioso? Para mí esto es sorprendente, y es que, claro,
a pesar de que, pues obviamente en un 80% tengo claro que Roger está muerto, esta teoría ha hecho que, bueno, digamos que levantes un poquito la ceja y esté un poco atento con un ojo abierto a ver si esto podría ser posible. Y es que, como digo, si analizas la situación, son cosas como que son raras, que no tienen por qué significar nada. Puede ser que los árboles sean un sitio random, puede ser que lo de apuñalarle pues sea una conveniencia del guión del principio, porque era el primer capítulo, no se sabía exactamente qué se quería llegar a los niveles de poder en el capítulo 1000 y pico, cosa completamente lógica y normal. Pero si tú analizas un poco la situación, como digo, son cosas bastante raras, por lo cual la primera teoría de que Roger está vivo a mí me gusta. Segunda teoría, y es que Im sería la madre de Luffy. Sí, yo con la madre de Luffy sé que habéis escuchado 200 teorías. Bien, pues la de Im es una de ellas. Esta teoría le sonará a mucha gente y la teoría es relativamente sencilla. Lo primero de todo es que no conocemos a la madre de Luffy, por lo cual hay que buscarle una madre. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es el protagonista y tenemos que ver a la madre. Ya, pero Oda dijo que no es importante. Yo tampoco me fío de Oda, también te digo. Oda dijo en un SBS como que no, bueno, la historia de Luffy y tal. No me fío una mierda, no me fío una mierda. La cosa es que, bueno, conocemos al padre de Luffy, que hemos visto así un poquito por encima, Dragon, tal. No sabemos nada de su mujer, no sabemos nada de cuando él era padre de Luffy, digamos a tiempo completo, que era su padre de estar conviviendo con él, no sabemos nada de su madre. Y a raíz de esto, pues obviamente salen muchas preguntas preguntándonos dónde está la madre. Y es que esta teoría es un poco locura, pero tiene sentido, ya que, bueno, si situáramos en el mundo de One Piece personas que tuvieran que conocer la identidad de Im, aparte de ahora mismo Sabo porque lo ha visto, o haberlo escuchado Dragon e Ivankov, creo que si situáramos personas, creo que una de las personas que para mí sería casi obligatorio que tuviera que conocerlo o haberlo visto, sería Monkey D. Dragon, ya que es justamente el líder del ejército revolucionario y del bando completamente opuesto al Gorosei. Por lo cual, creo que si hay alguien que tiene que conocer la existencia de este personaje, sería Dragon. Porque, hombre, es un personaje que nos han ahorrado, hay 1000 capítulos, que todavía no acaba de salir del todo y no se nos plantea en primer tiempo presente este personaje a día de hoy, por lo cual, oye, yo creo que tendría que ser un personaje como mínimo importante en cuanto a esto. La cosa es que analizando la situación, dices, vale, ok, conoce a Im, vale, ¿de dónde sale lo de que es la madre? Bien, como no tenemos una madre de Luffy y tal, pues se ha llegado a la teoría de que quizás Dragon de alguna manera conoció a Im, se enamoraron, tuvieron a Luffy y que en algún momento Dragon, cuando le pidió a Im que abandonara todas las crueldades que estaba haciendo en el mundo, o cuando se dio cuenta de todas las crueldades que estaba haciendo en el mundo, en ese momento desertó y se fue, digamos, de al lado de Im y se llevó con él a Luffy, dejándoselo a Garp, dejándoselo luego a Dadan y quedándose ahí un poco para que, bueno, dejaran un poco tranquilo a Luffy. Y que claro, Im, al ser la madre, pero ser una persona que estaba oculta al mundo, pues quizás nunca fue a por Luffy por esto. Y Dragon se fue por su cuenta para que si tenía algún problema no afectara a Luffy, que era el pequeño, que era su hijo, y creó un ejército revolucionario con la única intención de acabar con las desgracias que pasan en el mundo. ¿Por qué? Porque las vivió de primera mano, se dio cuenta de primera mano lo que pasó con Im y se dio cuenta de justamente lo que pasaba, creando esto, pues una discusión de pareja que sería la más grande en la historia de One Piece, lo cual sería gracioso, ¿no? Que la cosa más importante a día de hoy sea pues una discusión de pareja de Im y de Dragon. Y esta teoría, como digo, ha tomado mucho más sentido, ha tomado mucha más fuerza cuando salió el tema de la reina Lily de hace 800 años, el reino de Arabasta, tal, que si se parece a Vivi, que si no se parece a Vivi. Es raro, no te voy a mentir que es raro. Que sea la madre de Luffy, yo lo veo casi imposible, personalmente. O sea, yo a opinión propia lo veo casi imposible, pero sí que es cierto que hay cosas ahí que, bueno, medio me cuadran, así que bueno, esta teoría es interesante al menos. Tercera teoría, y esta es cosecha propia, y es que Akainu y Fujitora son hermanos. Vamos a ver, ya expliqué esto en un vídeo con muchísimo más detalle en el canal, si me acuerdo os lo dejaré por arriba, o yo que sé, a lo mejor pongo un clip, no lo sé. La cosa es que estos dos personajes estoy muy convencido de que son hermanos. ¿Por qué? Primero de todo, las edades son relativamente cercanas y podría ser perfectamente que fueran hermanos. Segundo, y muy importante, ¿no se os hace raro que después del time skip uno de los personajes que parece que ha aparecido, digamos, de manera un poco
aleatoria en la trama sea un personaje que parece ciertamente experimentado como Fujitora, quiero decir, Green Bull sí que ha aparecido, pero se nota como que es una persona un poco más, que ha aparecido un poco, digamos, recientemente, que no es obviamente tan mayor como Fujitora, o al menos es la sensación que da, por lo cual esto es un poco curioso, porque ¿qué estaba haciendo Fujitora y cómo puede ser que Akainu contactara con él? Green Bull hemos visto que tiene una personalidad muy marcada, que sigue completamente lo que dice Akainu, pero Fujitora es lo contrario. Vamos a ver, ¿por qué pones como almirante a una persona que desobedece tus órdenes o que está, digamos, en contra del gobierno que tú traes para la marina? O si es así, ¿por qué no lo quitas del puesto de almirante y pones a otro por desobedecerte? Pues esto podría ser quizás debido a que son hermanos, ya que si hemos visto las conversaciones de estos dos, hemos visto que se tienen cierta falta de respeto, pero que todavía no se acaban de enfadar, digamos que se discuten, digamos que no están de acuerdo en muchas cosas, digamos que se gritan, que incluso se hablan un poco mal, pero vemos que parece ser que tienen la suficiente confianza como para hacerlo, ya que Akainu podría despedir a Fujitora y Fujitora podría irse de la marina o mandar a la mierda a Akainu o algo por el estilo, y pues son cosas que no han pasado. Y es que esto tiene también mucho más sentido si relacionamos ciertas cosas de los dos. Vemos que Fujitora tiene una apariencia muy japonesa, con un atuendo japonés, con una espada que es muy japonesa, y todo esto pues parece apuntar a que pueda tener relación, por ejemplo, con el país más japonés de todos en One Piece, que es Wano. Y justamente hay un personaje que también parece ser que tiene relación con estos, que es el mismo Akainu, que de hecho lleva como un tatuaje, que eran como una especie de flores en el brazo, y que todo esto pues también se relaciona mucho con el Japón, con Wano y con todo esto, por lo cual es algo que tiene mucho sentido. Además, si nos fijamos, parece ser dos caras de la misma moneda. Uno digamos que tiene una justicia más digamos justa, por así decirlo, y el otro tiene una justicia que es muchísimo más agresiva y que simplemente es cumplir las leyes establecidas. Y esto, para mí, sumado a todo lo anterior, sobre todo al tipo de relación que tienen estos dos con el tema de las conversaciones, las faltas de respeto mutuas, pero que no dejan de no provocan una mala relación directamente, sino que es como un poquito, sí, literalmente como si fueran hermanos. Para mí es curioso, o sea, si tú ahora mismo te pones a pensar que durante toda la obra has sabido que son hermanos y analizas las conversaciones, las actuaciones entre ellos y las interacciones, pues obviamente te va a cuadrar mucho y vas a decir, oye, pues tiene sentido, que normalmente es una de las cosas que suele hacer Oda. Cuando te plantea una teoría y luego resulta ser verdad, si tú analizas esa teoría planteándola como si la hubieras sabido desde el principio, ves que toda la obra te encaja perfectamente y eso significa que es un buen punto para la teoría. Así que la tercera teoría es esta, cosecha propia. Y yo es que estoy muy convencido de esta, de verdad os lo digo, estoy muy convencido. Cuarta teoría, y es que resulta que las frutas del diablo son los Di antepasados encerrados. Vamos a ver, se supone que hace un tiempo hubo el Gran Reino, y se supone que en ese Gran Reino vivía el Clan D. El Clan D de Monkey D, Luffy, Porgas D, Ace, Gold D, Roger, Pepito, Pepito y Pepito, todos los Ds del mundo. Vamos a ver, resulta que esto se supone que existe el Clan D, que todavía no conocemos exactamente qué significa la D, de dónde viene la D, qué pasa con el Clan D, todavía no lo conocemos, pero resulta que según esto las frutas del diablo son justamente los Ds que están encerrados allí. Sabemos que el gobierno mundial hace un tiempo tuvo unos grandes enemigos, tomando el control del mundo como tal después de la guerra esta que provocaron, que posiblemente fuera el Clan D o algo por el estilo, y resulta que dicen que todas estas frutas del diablo no son nada más que las almas de ellos que están metidas aquí, y que por esto se le llama fruta del diablo, porque ellos, que son dioses, veían a los D como diablos, y que la D pues podría significar diablo, débil, y que justamente de ahí los agarrara y los metiera dentro de las frutas, provocando esto ciertos poderes, ciertas características y también en algunas frutas ciertas cosas diferentes. Y tú dirás, ¿por qué puede ser esto? Porque se supone, según la teoría, que el Clan D, como era tan poderoso y todo esto, que quizás estos mismos tenían poderes, o que quizás fueron capaces de modificar sus propios cuerpos para tener habilidades como las de las frutas, y luego a raíz de eso, pues de alguna manera el gobierno mundial consiguió volverlos frutas para encerrarlos de alguna manera, pero también tenían el problema de que podían ser comidos y el poder podía pasar a otra persona, siendo esto algo parecido con lo que pasa con la voluntad heredada, pero siendo esta vez con los poderes, y esto significaría que las frutas del diablo pertenecían todas a alguien del Clan D, y esto podría tener algún tipo de lógica. Por ejemplo, la fruta de Nika podría ser perfectamente la fruta que tenía Joy Boy, que a su vez pues era Nika, pero digamos que Joy Boy era la persona que era Nika y a raíz de él salió la fruta. Kurohige un tanto de lo mismo con la Yami Yami y un antepasado anterior que sería el Sad Boy o algo por el estilo, y que sería justamente pues algo así como Rock Shebek lo fue en su momento, es decir, que podría ser que pues hubiera tenido la misma fruta.
Esta teoría a mí personalmente he de decir que no me acaba de gustar. Yo sí que estoy muy a favor de que las frutas son tecnológicas, estoy muy a favor de que estas frutas han sido creadas en laboratorios. El doctor Vegapunk ya nos dio indicios de esto, sabiendo que funciona como él dice que funcionan, él entiende perfectamente el funcionamiento de estas, él entiende todo, y obviamente si esto funciona así, entiendo que no hay ningún tipo de magia, ningún tipo de diablo, ningún tipo de cosa rara dentro, y a mí personalmente no me acabaría de gustar. Para mí, lo ideal sería que el clan D en su momento hubiera sido destruido, hubiera sido aniquilado, hubiera muerto mucha gente, pero que no estos poderes provinieran de Ds encerrados, ya que sería un poco raro y también sería un poco típico, ya que, bueno, es lo típico de que en el anime, pues, viene gente muy poderosa del pasado que está encerrada en un objeto y que tal y que tal y que tal, y que luego gracias a esto el protagonista lo usa a su favor, y es un poco cliché. ¿Que puede ser que Oda lo haga diferente? Sí, pero a mí personalmente, si me preguntáis, no me acaba de gustar. Yo con las frutas estoy muy convencido de que sí que las creó el reino antiguo, pero fue simplemente, bueno, de manera completamente tecnológica. Quinta teoría, y es que Buggy sería hijo de Rox. Vale, esto es importante porque quizás para cuando estéis viendo este vídeo en un futuro, quizás ya se ha revelado la apariencia de Rox y se va a la mierda la teoría. Pero resulta que a día 17 de noviembre de 2023, que es cuando estoy grabando esto, no se nos ha revelado la cara de Rox. No hemos visto nada de su cara, hemos visto alguna silueta, y a pesar de que parece ser que no tiene ningún tipo de relación con Buggy, bueno, pues recordemos que Kaido y Big Mom en un principio tenían también una apariencia distinta o un diseño distinto cuando los dibujó Oda en un primer momento y no acabamos de verles entero, por lo cual esto puede cambiar y que sea simplemente un troleo. Por lo cual, vamos a ver, esta teoría indica que en el momento en el que veamos a Rox tendrá una nariz de payaso, y es que esto, si lo piensas, es raro también, pero bueno, hay aquí algo que podría ser interesante, y es que si tú te pones a plantear la situación, ¿por qué en más de 1000 capítulos no ha revelado la cara de Rox? Has hablado de Rox, hemos visto el flashback de God Valley, has hablado de él en varias veces, has hecho que Kaido lo identifique como uno de los más fuertes, pero no te has dignado a mostrar la cara. ¿Por qué? O sea, vamos a ver, si es un personaje completamente nuevo, si es un personaje que no tiene nada que ocultar, la cara es totalmente irrelevante. A nosotros nos da igual cómo tenga la cara si no tiene relación con un personaje o tiene alguna implicación en la obra. Y yo creo que esto es porque tiene una característica muy evidente, una característica que vamos a poder identificar. Porque, por ejemplo, imaginaros que se pareciera a Kurohige, que no es que tenga una cosa en concreto, pero poneros que tiene la cara de Kurohige o la cara muy parecida a Kurohige, podría ser que obviamente te sorprendiera, pero Oda te podría vender que es así, que se parecen y punto. Fijaros lo que hizo con Duval, Sanji, las caras y tal y tal y tal, por lo cual podría ser simplemente un truco pues para que fuera gracioso y tal. Pero ¿qué pasaría si este personaje tuviera la nariz roja? Imagínate que parece el mismo Rox, una cara normal, una cara un poco diferente a cualquier personaje, pero tiene la nariz roja. Esto sería un detonante, nos volvería loco, nos rompería absolutamente todas las partes del cuerpo, incluido la parte de atrás, y nos quedaríamos muy locos porque veríamos que el personaje de Rox efectivamente es padre de Buggy porque comparte la misma nariz, que es la única que hemos visto en toda la serie. Así que esto, en principio, aunque suene locura, tiene sentido. Otro dato importante es que la edad de, digamos, Buggy encaja muchísimo con lo que pasó hace God Valley, encaja perfectamente, encajan las edades, es muy posible, sabemos que Buggy tiene mucha suerte, que algo pasa con Buggy porque es un personaje que está teniendo muchísima relevancia en la obra, incluso siendo Yonko, probablemente puede acabar como rey pirata o algo por el estilo, que sea un cargo único y que este personaje sabemos que no tiene techo, y nos enteramos en un pasado que su padre fue nada más y nada menos que Rox, que luego navegó con Roger, con Shanks y todo esto, pues haría del personaje una locura. Incluso sería gracioso si el mismo Rox era un inútil como Buggy, pero tenía la misma suerte que él y por eso acabó ahí. Quiero decir, tú imagínate que ahora en 50 años se habla de los personajes actuales de One Piece y se hablará de Buggy como el temible pirata, payaso, estrella, tal, y será el tirano Buggy o el Yonko Buggy, cuando en verdad Buggy es un inútil, por lo cual esto con el tiempo cambia mucho las cosas y quizás nos estén dando una imagen de Rox que no sea del todo así, incluso engañando al mismo Kaido, quien vimos que lo tenía como alguien muy fuerte, pero nosotros no lo hemos visto. Así que imaginaros que todo es troleo, todo es mentira, Rox es un personaje importante, pero lo más importante es que es el padre de Buggy y que este personaje tenía una suerte infinita. Así que esta teoría es interesante, a mí personalmente me gusta, pero la parte de que sea medio débil y tal no me gusta. A mí me gustaría que Rox fuera un monstruo, que fuera un bicho enorme, que fuera súper peligroso y que tuviera mucha esencia, mucha calidad y mucha
personalidad, pero que tuviera la nariz roja y viéramos que es el padre. Sí que es una teoría de cosecha propia, una teoría que yo tengo ahí, que la tengo como una mosca detrás de la oreja y que estoy ahí diciendo, dándole vueltas, y es que es una teoría que habla del Haki del Conquistador, o Haki del Rey para otras personas, como queréis verlo. Bien, el Haki del Conquistador, desde que se nos planteó en la serie, se nos estableció como algo muy potente, como algo muy interesante. Hemos visto que últimamente, en los últimos arcos, sobre todo en el arco de Wano, que me la agarras con la mano, hemos visto que ha aumentado muchísimo su importancia y sobre todo su poder en lo que refiere a combate puro y duro. Y también hemos visto que parece ser que pueden cerrar algunos misterios. Una de las claves más potentes acerca de lo que es el Haki del Conquistador es que esto se supone que es algo que tú obtienes de nacimiento. Quiero decir, cuando un niño nace, directamente ese niño puede tener o no tener Haki del Conquistador. Si esa persona nace con un Haki del Conquistador, es probable que tras un entrenamiento o un momento de locura en el que tenga que desatar su mayor potencial, pueda activar el Haki del Conquistador. Pero si esa persona nace sin Haki del Conquistador, da igual lo que entrene, da igual por los momentos que pase, que nunca va a ser capaz de despertarlo. Como digo, esto es la información oficial que se nos ha dado en el manga de One Piece, en todos los documentos y todo así. Bien, pues ¿qué os parece si os digo que esta información, para mí, es completamente falsa? Y es que yo no me la creo, lo siento, pero yo no me la creo. Voy a comentaros un poco mi teoría. Mi teoría es que todos los humanos que habitan en One Piece, e incluso te diría que alguna que otra criatura, tienen Haki del Conquistador. Quiero decir, pueden tener la capacidad de obtenerlo, más bien. Me explico, quiero decir que para mí, si nacen 100 niños, esos 100 niños pueden tener la capacidad o la oportunidad de despertar el Haki del Conquistador. Ahora voy a explicaros un poco por qué. Pongamos el ejemplo de los 100 niños. Esos 100 niños sabemos que si entrenan lo suficiente van a poder despertar tanto el Haki de armamento como el Haki de visión, que esto es algo que se supone que se nos ha dicho en One Piece y que con entrenamiento estos dos Hakis se pueden despertar, ya sea más o menos entrenamiento y dependiendo de tu linaje, de tu talento, de tu potencial y de todas esas cosas. Bien, hasta aquí estamos claros, pero se supone que el tercer Haki, el Haki del Conquistador, es algo que se elige obviamente pues al azar en tu nacimiento y que creo que eran uno de cada millón de personas o de cada 100.000 personas o algo así, era una barbaridad. Bien, de hecho lo acabo de mirar y pone que es uno de cada varios millones, o sea que bueno, ahí estaría al lado. La cosa es, según yo, todo el mundo lo tiene. Según yo, todo el mundo tiene la capacidad de despertarlo. Y algunos diréis, bueno, ¿por qué? Bien, porque según yo lo veo, esto no me acaba de encajar en la serie. Quiero decir, no entiendo exactamente qué tipo de diferencia tiene que haber en un cuerpo o en otro para que se pueda activar el Haki del Conquistador o no. Quiero decir, el Haki de armamento, el Haki de visión lo puede despertar cualquier persona independientemente de su raza, independientemente de su forma, independientemente de su género, independientemente de su potencial, simplemente si es capaz de entrenarlo. Son Hakis que digamos están abiertos para todo el mundo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué con el Haki del Conquistador pasa distinto? Y es que me he puesto a pensar y no tiene sentido. Quiero decir, el Haki no es nada más que la manifestación de tu propia voluntad. Así que no debería tener ningún sentido que se manifieste en una persona o no directamente desde el nacimiento. Para mí tendría mucho más sentido que cualquier tipo de persona pudiera tenerlo y, según yo, a base de cierto entrenamiento y sobre todo de la personalidad y tipo de voluntad que tengas, ahí sí que puedas ser capaz de despertarlo. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si pusiéramos esos 100 niños que según yo de nacimiento pueden llegar a obtener el Haki del Conquistador y les pusiéramos a seguir un entrenamiento estricto para que lo consiguieran, digamos, activar de alguna manera, creo que habría gente que sí que lo conseguiría mucho más allá de si lo han tenido de nacimiento o no. Igual de esos 100 niños solo conseguirían hacerlo 50 porque creo que es un Haki más difícil de llegar que a los otros dos, porque al fin y al cabo, según yo, magnifica otra parte de la voluntad que para mí es el tipo de voluntad que tienes y la conciencia y la fuerza que tú tienes en esta, pero al final se podría despertar. Y es que según yo lo veo, el Haki del Conquistador no es nada más que una voluntad tan fuerte con la que puedas, digamos,
intentar conquistar alguna cosa o algún objetivo. Quiero decir, que tengas una voluntad tan férrea y tan fuerte que tú tengas en tu mente que quieres conseguir algo y que vas a hacer lo posible por conseguirlo. Esto para mí explicaría por qué ciertos personajes de la obra han conseguido tenerlo, y es que la mayoría están relacionados a una voluntad fuerte o unas ganas muy intensas de conseguir un sueño, y también obviamente pues porque esas personas habrán tenido ese talento o habrán tenido ese entrenamiento para conseguirlo. Pongamos un ejemplo, poneros que yo estoy en el mundo de One Piece, que yo he nacido, ya tengo mis dos hakis activos, que son el de visión y el de armamento, me parece perfecto, pero de esta manera no tengo todavía lo que es el tercer haki, no tengo el haki del conquistador, pero yo en un momento de mi vida decido cambiar un poco mi personalidad, empiezo a ver la vida con otros ojos, y por ejemplo pongamos que quiero ser campeón de boxeo. Poneros que quiero ser campeón de boxeo en el mundo de One Piece y que empiezo a entrenar mis puñetazos día y noche, reventándome, entrenando muchísimo más que nadie, haciendo sacrificios inhumanos para intentar llegar de alguna manera a ser ese campeón, pues es probable que gracias a mi voluntad de querer conquistar ese objetivo que requiere un esfuerzo físico y que requiere un esfuerzo totalmente de poder, pues pueda llegar a activar ese haki del conquistador según yo. Y alguno me va a decir, seguro que me vais a decir esto, Zeira, entonces ¿por qué lo ha despertado tan poca gente? Bien, yo creo que esto, como digo, es por varios factores. El primero de todo, obviamente, la voluntad y el talento. Creo que a día de hoy, según lo que se conoce en One Piece, que no se puede despertar el haki del conquistador por mucho que lo entrenes, que es como un poco aleatorio, creo que esto ha reducido muchísimo las personas que pueden tenerlo o no, y que creo que solamente lo han tenido aquellas con un talento sobrehumano, como pueden ser pues Luffy, como puede ser el mismo Shanks o como puede ser el mismo Roger. Gente que tienen un talento inhumano, gente que han tenido un entrenamiento muy bueno y que de alguna u otra manera pues han conseguido llegar a despertar este haki del conquistador. Esto, según yo, creo que es un rumor que está esparcido por el gobierno mundial para intentar no negar la existencia del haki del conquistador, que saben que es imposible, pero que de alguna u otra manera el gobierno mundial se ha encargado de fomentar que esto es completamente aleatorio y tal y no sé qué, pues para reducir, digamos, la mayoría de usuarios del haki del conquistador, porque saben que esto va ligado a un poder que es totalmente una locura. Así que yo personalmente creo que el haki del conquistador debería estar presente en todas y cada una de las personas de un inicio, que luego puedes despertarlo o no porque es un haki que varía muchísimo, que es muy difícil de controlar, que tienes que llegar a poder usarlo, que tienes que tener una voluntad muy concreta para poder activarlo, pero según yo tiene mucho sentido que esto pueda ser de nacimiento, y es que, como digo, no encuentro una explicación lógica para pensar por qué el haki del conquistador sí que es de nacimiento y no el de armamento ni el de visión. Es que no lo entiendo, o sea, no existe ninguna cosa para pensar esto, y de hecho tampoco encuentro ninguna similitud, ni ningún rasgo, ni ninguna característica que se asemeje entre todos los personajes que tienen el haki del conquistador. No hay una cosa en común que diga, oye, pues puedo sacar esto de aquí. No, parece literalmente hecho de alguna manera completamente aleatoria y no encuentro una explicación. Y Oda normalmente no creo que ponga este power up sin ninguna explicación de ala, pues te ha tocado por lotería ser fuerte o no serlo. No, yo personalmente creo que esto sí que se puede llegar a entrenar y sí que se puede llegar a despertar de alguna manera. Ya sé que es una teoría loquísima porque estoy yendo literalmente contra el canon de la obra, pero bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de la teoría y vamos con la siguiente. Vamos con la segunda teoría, y es que esta es otra vez de cosecha propia. Quería dedicarle un vídeo, pero he preferido meterla aquí porque de verdad es una idea de olla muy grande, y es una teoría hablando del personaje de Big Mom. Y es que, bueno, para empezar, yo creo que Big Mom y Kaido están vivos. Esto te lo dejo aquí, yo no tiene nada que ver con la teoría, pero bueno, yo te lo dejo porque creo que están vivos. Déjame en los comentarios qué piensas tú. Vale, bien, vamos a ir con este personaje. Este personaje es un personaje curioso, es un personaje extraño, es un personaje peculiar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, cuando vemos su flashback, vemos que hay cosas raras. Vemos que hay cosas como que no tienen muchísimo sentido, me refiero. Veamos que Big Mom desde niña pues ya era gigante, pero gigante. Y los padres eran normales, eran pues humanos normales de toda la vida, en plan con una altura normal, con una altura media, con una estatura ahí, sí, de tamaño medio.
y que pues no tenía mucho sentido que Big Mom fuera literalmente 3 veces o 4 ellos, o sea, no acababas de encontrar el porqué, la explicación a esto. Y bueno, resulta que los padres dejan a Big Mom en la isla de los gigantes, tal, se van, y también, bueno, pues vemos que Big Mom tenía un pequeñito problema con el dulce, un pequeño problema con la comida, y es que a veces le pegaban las punzadas de hambre, quería comer algo dulce en concreto, porque siempre es algo dulce, le pega por comer algo y ya se vuelve loca y empieza a devorar todo lo que pilla hasta que come lo que quiere y ya se activa. De hecho, pues ya le pasó con Madre Caramel, los niños y, bueno, una escena bastante turbia y turbulenta, sí, rara, la verdad. Pero bueno, estas son características de Big Mom que en un principio no tienen explicación en la obra, o sea, no se ha dado una explicación lógica de por qué los padres tienen esa altura, de por qué Big Mom es tan grande y por qué tiene estas punzadas de hambre. Y es que yo me he puesto a pensar y digo, hostia, estas características ya las hemos visto en One Piece. Gente más grande del tamaño normal, gente que tiene problemas con el dulce, gente que se vuelve loca cuando no tiene ese dulce que necesitan en ese momento. Esto me suena de algo. ¿De qué puede ser que me suene? Efectivamente. Ahora vendría cuando os digo de qué me suena, pero primero os cuento un poco la teoría para dejaros ahí un poco con la intriga. Y es que creo que a Big Mom la crearon. Creo que Big Mom no es Big Mom natural. Digamos que Big Mom no nació así. Big Mom le hicieron algo y, bueno, alteraron su cuerpo o algo y le provocaron todo esto. Vais a ver a lo que me refiero. Como os he dicho, hay un sitio en la obra que todo el mundo hemos visto, que todo el mundo nos acordamos perfectamente y que es muy similar a lo de Big Mom. Y es en Punjab, los niños que estaban en proceso de experimento de la gigantificación. Y es que si recordamos, todos aquellos niños eran niños que eran de un tamaño normal, que más tarde los fueron experimentando para volverlos gigantes. ¿Y con qué los hacían gigantes? Con una droga que les suministraba Caesar a través de un caramelo. Y es que a través de este caramelo, que era pues como una droga para ellos y que les hacía tener ganas de consumirla todo el rato para tenerlos controlados y tal, básicamente los volvieron drogadictos. Muy bien metida esa trama en One Piece, por cierto, infravalorada. Y luego, gracias a este caramelo, les metían como unas sustancias que hacían que su cuerpo, pues bueno, fuera creciendo, se fuera haciendo más grande y que, bueno, pues tuvieran su ejército de gigantes controlados por la droga. Bien, pues en referencia a este arco, en el arco de Whole Cake te diría que es, y si no es el de Punjab, no lo recuerdo bien, pero diría que es Whole Cake, Caesar menciona que no es la primera vez que alguien ha intentado ya crear este experimento de la gigantificación, que el gobierno mundial lleva años intentando crear un ejército de gigantes, porque bueno, se nos dice que si alguien tuviera todo el poder de los gigantes de Elbaf, podría ser el rey de los piratas, y claro, imagínate este poder en manos del gobierno mundial. Tontos no son, les interesa, y que llevan años intentando crearlo. Y es que aquí yo os comento una cosa. Viendo que Big Mom de niña era muy grande, tenía un problema con el dulce y que se asemeja muchísimo a los niños de Punjab, vosotros veis mucha locura que Big Mom sea un experimento previamente creado, ya sea por el gobierno mundial, ya sea por algún científico loco, ya sea por sus propios padres, que yo que sé si eran científicos o lo que sea. Vosotros, del 1 al 10, ¿qué tantas posibilidades le veis? Quiero decir, yo lo veo bastante probable. Y lo único que me deja así un poquito raro es que el pasado de Big Mom a mí me parece que necesita como una segunda vuelta con ciertas cosas. A lo que voy es, bueno, vemos que Big Mom se parece mucho a los niños estos, es grande, tiene problemas con el dulce, no tiene relación, digamos, con los padres en cuanto a tamaño, parece como que está hiper perdida, también era muy poderosa, dato importante, que quizás esto puede haber sido también algún tipo de creación o algo por el estilo. Vimos que esta enfermedad le duró toda la vida, pero toda la vida. Y yo aquí os pregunto algo, ¿recordáis perfectamente a algunos miembros del CP0, como el tío que llevaba la máscara con un palo y todo esto? Pues estos niños muy probablemente fueran dos niños que estaban con Big Mom cuando era, digamos, ella niña y cuando se comió a los niños. Si recordamos, miraré de poneros el panel en pantalla, si lo tengo, que creo que sí. Vemos que hay dos niños que eran idénticos a esos agentes del CP0. Yo cuando vi esto dije, vale, está claro que son estos dos, para mí tiene muchísimo sentido, pues entonces esto tiene que hablarse en el arco de Wano y tenemos que tener una segunda vuelta y probablemente pues algo relacionado con Big Mom se destape. Porque quiero decir, ¿por qué Oda metería que estos dos chavales han sobrevivido allí, que iban a ser, digamos, agentes del CP0 en un futuro y todo el tema?
¿para qué ibas a hacer todo esto y meterlos con Big Mom en el mismo arco si no ibas a darles desarrollo? Ya sabemos que luego Wano cerró de la manera que cerró, pues porque a Oda le entraron las prisas a última hora o no sé qué, y se dejó muchas cosas sin hacer, y para mí esta era una de ellas. A lo que me refiero es que me da la impresión de que Oda tenía pensado un segundo pasado para Big Mom, o tenía pensada una segunda vuelta para explicar cosas. Por ejemplo, creo que hubiera estado bien que estos agentes del CP0 le hubieran explicado a Big Mom lo que pasó con Madre Caramel y los niños, ya que ellos en teoría pues habrían escapado o lo habrían visto de alguna manera y tal, y se habrían enterado de lo que pasó con Big Mom y pues podrían explicárselo a ella misma y que ella lo entendiera. También estaría bien que de alguna manera, al haberles explicado esto, quizás de alguna u otra manera se hubieran enterado a través de parte del gobierno o lo que sea, de dónde viene Big Mom, explicando un poco las punzadas de hambre, explicando el gigantismo y teniendo quizás, según mi antigua teoría, porque ahora ya pues no sé qué va a pasar con Big Mom, pero bueno, quiero pensar que puede pasar todavía, aunque está difícil, quizás teniendo a Big Mom como aliada contra el gobierno mundial en una hipotética guerra final, simplemente por haberle destrozado la vida, por haber pillado a una niña normal, haberla querido gigantificar para sus experimentos y para su poder militar, y habiendo hecho pues bueno, que sea todo lo que es Big Mom, habiéndola creado el gobierno mundial, creando pues un auténtico monstruo, pero que al final se les puso en contra. Y es que esto para mí tendría muchísimo sentido. ¿Qué pensáis de esta teoría? Déjamelo en los comentarios. Vamos con la siguiente. Bien, gracias al capítulo 1085 del manga de One Piece, hemos visto que parece ser que el Gorosei efectivamente tiene algunas Akuma no Mi. Parece ser que tienen algunas Akuma no Mi de animales o lo que sea y tal. Y bueno, parece ser que se ha extendido una teoría muy general hablando de todo el tema de que tienen Akuma no Mi y tal. Pero hay otra, que esta pues no es de cosecha propia, pero me gusta, que habla de que el Gorosei no tiene ninguna fruta, que hablan de que el Gorosei simplemente fueron, digamos, influenciados por un poder de Im. Y es que, bueno, aquí tenemos que hablar un poquito del paralelismo que puede hacer, según la gente, Im y Joy Boy, o lo que es lo mismo, Luffy y la fruta de Nika. Cuando vimos a Luffy usar el Gear 5, cuando vimos a Luffy usar la quinta marcha, vimos que era capaz de básicamente manipular su cuerpo a su antojo, era capaz de manipular la realidad que envolvía su cuerpo, era capaz de pillar a Kaido y saltar a la comba con él, era capaz incluso de volverse gigante, vimos que con Lucci era capaz de una tubería usarla como una cuerda y rebotar, o sea, vimos que era capaz de sacar unas gafas de su pelo, era como una deformación totalmente de la realidad y era un poder que, pues eso, un poder que nace de la risa y un poder pues muy parecido, digamos, a una imaginación o algo por el estilo. Bien, pues la teoría que está circulando en redes es que, claro, si Luffy es, digamos, la parte buena de todo este poder, pues habría un paralelismo que sería el mismo Im, y es que dicen que Im tendría una fruta que, si bien igual no es la de la imaginación, está muy relacionada con esta, me refiero. Esta fruta se supone que tendría el poder de la imaginación también. Esta fruta se supone que podría hacer que Im manipule ciertas cosas de la realidad. Y es que esta teoría indicaría que el Gorosei básicamente no es que tenga fruta, sino es que Im, activando su poder, fue capaz de transformar al Gorosei en esos monstruos o lo que sea durante el combate contra Sabo. Que luego, por ejemplo, vemos a Saturno que no está transformado, y esto se debería, pues que bueno, Im le ha podido quitar el poder y que esto puede hacerlo con todo, que Im puede volverse la criatura que quiera, que puede deformar todo a su realidad, entiendo yo, y aquí quiero meter algo importante que debe ser en función del haki de si la persona quiere. Por ejemplo, si yo tengo un haki muy fuerte e Im me intenta transformar en un gusano, no va a poder, a no ser que yo quiera y entonces acepte esa transformación. Y es que esta teoría está dando muchísimas vueltas. Esta teoría explicaría también, se supone, por qué hay un siglo vacío, porque hay 100 años borrados de la historia. Y es que se supone que Im quizás pudo, bueno, pues transformar a esas personas que conocían la historia antigua en otras cosas, que pudo, pues, digamos, alterar los documentos, que pudo alterar ciertas cosas, y que cosas como los Poneglyph, pues quizás no pudo alterarlos. Yo aquí quiero tirar una suma a la teoría, que esto pues no está dicho, pero lo pienso yo, y es que creo que, bueno, pues puede ser que los Poneglyph de alguna manera estén imbuidos en haki, y que la imaginación de Im, pues al ser una fruta, pues no puede interferir en esto. Esto haría que de alguna manera tengamos la fruta de la libertad con la imaginación que crea libertad,
contra la fruta de Im, que sería pues digamos la fruta de la imaginación que crea la opresión o algo por el estilo, y que sería pues una manera de ver estos dos poderes que serían los más rotos de toda la serie, el poder de la imaginación contra pues un poder como una imaginación. La cosa es que parece ser que Im es capaz de meter el poder en el exterior y en cosas externas a él, entiendo yo que sin necesidad de tocarlas o algo así, y parece ser que Luffy pues puede meter el poder de la imaginación cuando hay algo que está interactuando con él, como puede ser la misma tubería esta con la que salió disparado. A lo que quiero ir con esto es que parece ser que si bien serían poderes similares, tendrían unas características muy diferentes, ya que Luffy se podría hacer el más grande y tal y no sé qué, y quizás es capaz de transformarse sí en alguna criatura o algo por el estilo, pero que quizás tiene ciertas limitaciones en el mismo, y que Im pues tiene un poder digamos un poquito más avanzado, ya que es capaz de transformar por ejemplo una silla a lo mejor en Kaido, por decirte algo. Yo no sé esta teoría hasta qué punto puede ser verdad o no, ya sabéis que yo pienso que Im no va a ser un personaje que vaya a ser muy fuerte, creo que es un bait de Oda increíble, creo que nos la está intentando colar a todo el mundo con esto. Creo que Kurohige va a ir a matar a Im, ya lo he explicado muchas veces, y que Im no va a ser un problema para Luffy, creo que no va a tener un poder increíble, sigo manteniendo esto, pero esta teoría la verdad es que me llama la atención, y es que cómo no me va a llamar la atención que haya una teoría hablando de que Im quizás tiene la fruta de la imaginación y que Luffy pues puede ser el contraparte y tal y no sé qué. Esta teoría en general, la verdad, está interesante. Es una teoría, como digo, loca, muy fumada, pero oye, está guapa y la verdad, entretiene muchísimo. La teoría del haki elemental. Esta teoría yo no sé de dónde ha salido. He de decir que la primera vez que la escuché en la comunidad de habla hispana, creo que fue Quinto que la comentó, creo que fue Quinto. Sí, creo que fue Quinto, que la primera persona que yo escuché que la comentara en habla hispana, pero seguramente pues incluso ha podido venir de antes y tal, porque he visto luego varios posts. ¿El plural de post? ¿Qué es posts? No lo sé, he visto varias gente hablando de este tema del haki elemental y tal, y por lo visto es una teoría bastante popular. Lo que quiere decir esta teoría y el secreto de esta teoría es básicamente que al igual que conocemos el tema de el haki de observación, el haki de armamento, el haki del conquistador y tal, que son los tres principales hakis, habría una especie de... no sé si cuarto haki, un haki oculto o algo así, que tendría mucho que ver con el tema de los elementos. Y es que daría explicación a diferentes cosas que hemos visto en toda la obra, como puede ser el mismo Brook creando el hielo ese que crea, que esto tendría la explicación con que sea un haki elemental que te permita manipular elementos. Entiendo yo, y según he visto, que hay ya varias teorías que dicen que si es tu personalidad, que si es alguna característica, que si es hereditario. No lo sé, pero tendríamos el ejemplo de que Brook crea hielo, pues esto sería haki elemental. El hecho de que Zoro sea capaz de hacer como tornados con las espadas, cosa que también sería haki elemental. De hecho en alguna película se le ha visto creo que hacer los tornados sin espadas, con haki de armamento en los brazos o algo así. El Luffy creando el Red Hawk, por ejemplo, no con la fricción de la goma ni nada, sino que sería el tema del haki elemental. Bueno, habría diferentes cosas. Ya lo de Sanji pues ahí ya no entraría del todo, porque entendemos que es seguramente pues por factores genéticos y tal. Pero sí que hay ciertos personajes que parece ser que manipulan ciertos elementos a una escala bastante pequeñita, pero que eso huele raro. O sea, eso huele raro, es algo que no se nos ha explicado. Y bueno, la explicación que se nos da es bastante pobre. O sea, de Brook, el tema del hielo, no sé si se nos llega a explicar, pero me suena algo de como que era una persona muy fría porque ahora estaba muerta o no sé qué, yo jojo y tal, y que Luffy crea fricción y no sé qué y no sé cuántos. Yo eso no me lo creo, o sea, yo eso no me lo creo y tal, porque vamos a ver, estás creando un elemento, estás dando un poder que está muy roto y lo estás dando con algo un poco rácana. O sea, una explicación un poco rácana. O sea, no estás explicando del todo qué pasa con todo esto. O sea, a mí personalmente esta teoría sí que me gusta y no veo locura que en un futuro se nos enseñe. Sí que hay cosas que me faltan respecto a esto, y es que, por ejemplo, si me pongo a analizar el tema del haki elemental está muy bien, pero hay algunos personajes que yo los considero como muy buenos en haki, o de los más experimentados en cuanto a haki, y no les he visto hacer nada de esto, por lo cual eso ya me hace dudar. Por ejemplo, Rayleigh, a pesar de que no le hemos visto mucho, no recuerdo nada por el estilo, y Rayleigh es un maestro del haki. El mismo Shanks, que tampoco le hemos visto mucho, pero tampoco ha dado indicios de eso. El mismo Roger, que le hemos visto en un flashback y tampoco daba indicios de eso. El mismo Oden, o sea, no hemos visto
nada por el estilo de que esas personas tengan un elemento o algo que manipulen y tal, por lo cual ya se me hace raro. Ya no sé si sería haki elemental o habría otra explicación que podríamos ver más adelante, o igual Oda dice pues que no lo va a explicar, cosa que me extrañaría bastante. Así que ya sea haki elemental, ya sea otra cosa que no sea haki elemental, a mí personalmente esta cosa me gusta. O sea, a mí esta teoría de darle una explicación a los elementos que parecen controlar ciertos personajes, a mí me gusta. Ya digo, no sé si será haki, no sé si no será haki. Me gustaría que en los comentarios también me dejéis vuestras teorías respecto a este tema, porque es un tema del que se podría hacer un gran debate. O sea, quién sabe incluso si en algún directillo o algo podría hablar esto. Creo que podría estar guay. Así que, oye, a mí me parece un tema interesante, ya digo, para mí se tiene que resolver esto de alguna manera, ya sea la variante del haki u otra cosa. La siguiente teoría involucra a Gekko Moria, y es que si involucra a Gekko Moria, más o menos os podéis imaginar por dónde va, y es que efectivamente esta teoría es la del Ace Zombie. Ace Zombie, y bueno, podríamos meter a Shirohige, ya que tiene la tumba pegadita, justita, juntita, no justita, justita el ataúd de Shirohige, que no creo que sea tan grande, aunque igual lo ha metido a trozos, no lo sé, eso es turbio, y ya lo debatiremos en otro momento. La cuestión, esta teoría quiere decir que en algún momento de la obra, ya sea en algo que no hemos visto ahora o en algo que veremos en un futuro, Gekko Moria va a resucitar a Shirohige y a Ace, o al menos va a meter almas en esos cuerpos y que, bueno, que los va a poner a luchar de su bando, del bando de Kurohige, presumiblemente, suponiendo que se ha unido a él o lo que sea, o que de alguna manera alguien con el poder de Gekko Moria, de esta fruta, va a resucitar a Ace y a Shirohige y los va a poner a luchar en contra de Luffy. Vamos a ver, vamos a ver. Lo primero, esta teoría puede ser posible. Sí y no, vale, me explico. Lo primero, que se pueden resucitar, qué tal, no sé qué. Vale, sí, supongo que sí, hemos visto zombies, hemos visto esto, hemos visto lo otro. Parece ser que es, sí, que es posible resucitar esos cadáveres metiendo almas de otra gente y tal. Está perfecto. El problema es, si tú metes el alma de alguien allí, va a tener cierta personalidad suya, como se puede ver, por ejemplo, con Oars o ciertas cosas que nosotros vimos en esos arcos, que había ahí algún tema raro de almas. Y es que sí, que tenías la voluntad del cuerpo, pero también había otra cosa por ahí. O sea, era un poco raro. Eso de primeras ya es curioso. Y luego, suponiendo que tú eres capaz de meter un alma tan poderosa en el cuerpo de Shirohige, que recordemos que era el hombre más fuerte del mundo, y el problema que tenía era que estaba enfermo, pero ahora ya no está enfermo, ahora solo es un cuerpo, por lo cual sigue siendo poderoso. O sea, si tú consigues ya dos almas tan buenas como para poder meterlas allí y que encajen y todo, eso ya es difícil. Pero luego el problema que tienen es que yo ya no creo que sean tan poderosos, porque quiero decir, hakis, yo no sé si los zombies podrían usar, porque ¿hasta qué punto eres capaz de usar haki en un cuerpo que no es el tuyo y que estás metido con el alma? Sí que es cierto que cuando en Pun Hazard Sanji tuvo el cuerpo de Nami, pudo usar el haki de visión en otro cuerpo que no era el suyo, eso sí que es verdad y lo hemos visto, pero yo no sé si al estar el alma de una persona dentro de otro cuerpo sería capaz de usar haki o no. Eso ya de primera ya sería bastante complicado. Y luego lo otro es que Akuma no Mi no tendrían. O sea, vimos que Ace, por ejemplo, dependía muchísimo de su Akuma no Mi, por lo cual, si no la tiene ya, porque la tiene Sabo, porque la Akuma no Mi no se queda en el cuerpo, eso ya va a ser difícil que Ace sea una persona bastante peligrosa. Y Shirohige tampoco la tiene porque la tiene Kurohige, por lo cual, mucho ojo. Yo ya no sé hasta qué punto esto sería un problemón. O sea, sí, serían dos zombies, serían muy potentes y tal, pero hay que ver, si no usan haki, si no usan Akuma no Mi, yo creo que el poder de estos dos se reduciría considerablemente, porque ni siquiera serían dos cuerpos de personas que estén vivas. O sea, esto yo lo veo un fallo muy grande. Y sí, la teoría está interesante y tal, y no descarto que algo se pueda... algo así se pueda pasar en un futuro. O sea, no descarto que algo pueda ocurrir y que realmente al final acabemos en la guerra final o en la guerra que sea, y que de repente aparezcan estos dos en plan zombie y Luffy se rayaría bastante. O sea, a mí me gustaría ver la reacción de Luffy o la reacción de Sabo al hablar con Ace, y que tengan que luchar contra Luffy contra su voluntad, porque Moria se lo está ordenando, o porque la persona que tenga esa fruta se lo está ordenando, aunque Ace o esa persona no quiera. Algo muy similar a lo que ocurrió con Bellamy en Dressrosa con Luffy, salvando las distancias de Bellamy y Ace, obviamente. Eso creo que es bastante evidente. Pero claro, me molaría bastante. Oye, pues estaría interesante el capítulo. El capítulo
de que se despierten y todo y ver eso sería muy interesante y tal. Luego ya creo que no sería para tanto, pero solo por ver el boom yo creo que sí que reventaría las redes y reventaría todo. O sea, imagínate tú que un día te encuentras con un capítulo de que Ace y Shirohige están resucitados y no sé qué, y se van a ir a no sé dónde a atacar. Ese capítulo, antes de que nos expliquen si frutas, si no frutas, si Haki, si no Haki, y de que solo te dejen con la duda y la silueta de los dos de pie y no sé qué, y obedeciendo a Moria o lo que sea y tal, ya para mí eso sería brutal. O sea, ya para mí eso sería brutal. Y ya te digo, a mí me parece que sí que rompería las redes, sí que rompería todo y sí que sería una auténtica locura. Y además, es que por muy locura que sea, al igual que la teoría esta del Haki elemental, yo personalmente no la veo tan fumada. O sea, sí que la veo un poquito locura y tal, no sé qué, pero los cuerpos se nos han enseñado que existen, que están puestos en una tumba que está bastante fácil señalizada, que es la de Ace y la de Shirohige, que tú vas allí y ves el bisonte, que es un animal, el bisón es el palo ese de Shirohige y tal, clavado allí, que lo ves desde 2 islas lejos, lo ves allí y dices, oye, aquí está Shirohige, vas, sacas el cadáver y le puedes insuflar un alma, y esto podría ser muy guay. Así que, bueno, yo probabilidades de que pase, sí que le veo alguna que otra. No te puedo decir mucho, pero sí que la probabilidad puede ser muy alta, porque es que lo veo todo demasiado fácil. Además no hay que liarla mucho, si encuentras la isla es tan fácil como tal. El problema sería el alma que le metas y el poder que puedan tener, pero resucitarlos como tal podría ser. Y ahora vamos con la tercera teoría en el día de hoy, la última del vídeo, y es que es una teoría que sería tan loca, tan fumada, y es pero tan comentada en el mundo de la comunidad de One Piece, que si pasara, rompería mucho más el mundo de One Piece que las otras dos juntas. O sea, rompería más que el tema del Haki elemental, que lo de Ace y todo. O sea, la rompería por 2. O sea, eso multiplicado por 2. Y es que, vale, tenemos que ir a la persona a la cual se le centra esta teoría. Se le centra esta teoría a un personaje del cual no hemos visto ni la cara. Y no estoy hablando de Shebek, que podría hablarte de Shebek. Estoy hablando del mismo o la misma Im-sama, o Im para los amigos, mi pana, Im, I love you, o no lo sé, no sé si es bueno o malo, buena o mala, no lo sé. Pero vamos a hablar de Im. La cuestión es que no sabemos quién es Im, hay muchísimas teorías alrededor de Im. En el anterior vídeo, en el anterior vídeo que hice de esto, que fue algo un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora, comenté una teoría de que Im pudiera ser Joy Boy. O sea, esto lo comenté y dije, oye, pues os imaginéis que Im es Joy Boy y tal, y no sé qué. Y la teoría, bueno, la explicación que daba ahí, que daba unos argumentos extra y ciertas cosas, pues en su momento estaba bastante bien. Pero también sobre Im circulan tantas teorías, pero tantísimas teorías, que esta sería una auténtica barbaridad. Y es que también tenemos un personaje que queremos mucho, que lleva un sombrero de paja, que sonríe todo el día, y es Luffy. Y no te voy a decir que Im sea Luffy, obviamente, no soy bobo, te voy a decir una fumada más grande. Y es que imagínate que Luffy, ya que conocemos a su padre, que es Dragon, pero no conocemos a su madre, imagínate que Im sea la madre de Luffy. Y es que esto es una teoría que es muy conocida y que hay mucha gente que la piensa, que de verdad está de acuerdo con esta teoría. Yo personalmente pienso que es un porro, pero vamos a pararnos a analizar la situación. O sea, tenemos al padre de Luffy, que es Monkey D. Dragon, y no tenemos a su madre, y Oda dijo que no iba a ser importante para la historia y tal. No se lo cree nadie, nadie se lo cree. Oda, de ti no me fío, vamos, con estas cosas no me fío, lo siento, pero no me fío. Y es que tú imagínate que Dragon está en el lado contrario de la madre, Dragon está en los revolucionarios, la madre está en el gobierno mundial, los dos al frente. Y por esto Dragon está en contra del gobierno mundial, porque se dio cuenta que la madre de Luffy estaba haciendo cosas que no debía, y por eso dejó a Luffy en manos de Garp, que Garp sabía que lo podría cuidar y todo, y no le pasaría nada. Esto explicaría la infancia de Luffy en la isla aquella, tomar por culo básicamente, para que no lo encontrara el gobierno mundial y tal, y que más adelante pues ya lo encontraría Im, y pues por eso tendría su cartel de recompensa junto con otros y tal, y más adelante se podría explicar ciertas cosas. Bien, la teoría quiere decir que aquí, bueno, ya se pueden meter otras teorías de Im. Sabemos que Im es muy probable que venga del siglo vacío, que sea una persona que tenga la operación de la OPOP o que tenga alguna barbaridad y que pues venga del siglo vacío. Pues esta teoría, pues por tirar por uno de los hilos, podría ser que sí, esto pasa, viene del siglo vacío y tal, y que en algún momento se enamoró de Dragon y estuvieron juntos y tal,
Y Dragon en algún momento se dio cuenta de las barbaridades que estaba haciendo, o se dio cuenta de la verdadera identidad de Im, y dijo, oye, se acabó, me pongo en contra, y por eso quiere quitar el sistema del gobierno mundial, conociendo él la verdadera identidad de Im y conociendo que Im existe. Por eso sería el criminal más buscado del mundo, no solamente por el problema que supondría para el gobierno mundial a nivel global, sino porque conoce el secreto más grande del mundo, que es quién es Im, que existe Im y cuál es su identidad. Y quizás esto no lo ha revelado al mundo por todavía el cariño que le pueda tener, porque si al fin y al cabo tuvieron un hijo y fue Luffy y todo, pues algo de cariño le tiene que tener para todavía a lo mejor no revelar este momento, este secreto, y esperarse al momento crítico o intentar tener una segunda charla con Im o algo así, si no revelarlo o algo así. Pero imaginemos que la madre de Luffy es Im. También tenemos que para mucha gente Im va a ser el villano o la villana final de One Piece, y hay mucha gente que le gustaría ver a Luffy enfrentando también a una mujer, porque Luffy, bueno, pues prácticamente no ha enfrentado a mujeres. Creo que desde Alvida no se ha enfrentado a una persona como un villano o algo así final y tal, que bueno, podría hacer paralelismo de que la primera villana sea una mujer y la última también. Ojo, eso estaría guapo, estaría bastante guapo. Y pues que fuera encima su madre, que Luffy no la conociera, porque bueno, Luffy no sabía ni que tenía padre, ya eso son cosas que Luffy es así, y que a Luffy le diera igual un poco que fuera su madre y tal, y que quizás se nos explicaran ciertas cosas por la parte de la madre de Luffy, que a Luffy le diera igual, o sea, porque a Luffy le da igual todo, porque Luffy es así. Y sería un enfrentamiento interesante, viendo cómo el hijo que tuvo Im, que ha estado desde el siglo vacío en lo alto del gobierno mundial, es quien la quita a ella del poder y quien le hace ver que lo que está haciendo pues no está bien, porque creo que más allá de una derrota también le estaría dando una enseñanza, y sería como algo muy representativo de que la madre que ha tenido el niño sea quien se le ponga en su contra, le quite del trono y le enseñe que todo eso ha estado mal, acabando con un sacrificio de la madre de Luffy o cualquier barbaridad, pues porque no creo que Im tenga mucho más protagonismo o tenga alguna utilidad después de quitar al gobierno mundial y habernos explicado todo. No creo que vaya a quedar vivo o viva, pues me imagino esto. Y bueno, ya digo, aquí sí que es cierto que he tirado un poco del hilo y he reformulado un poco la teoría, pero la teoría en base, en forma simple, es que Im es la madre de Luffy. Y es que yo personalmente creo que esto rompería internet a niveles brutales. O sea, tú imagínate que se nos revela la identidad de Im y vemos su cara y tal, no sé qué, eso ya sería un bombazo. Pero si en el mismo capítulo vemos que pilla un cartel de Dragon de recompensa, vemos la recompensa de Dragon, venga, otro porro, vemos ahí 9999999, me la agarras y me la mueves, toma. Vemos que la agarra y dice: hace mucho tiempo que no nos vemos, querido, me pregunto cómo estará nuestro hijo. Y yo hago y cojo y me tiro de cabeza contra el suelo y no sé qué, y me engancho del techo y me como el sombrero de Luffy y yo qué sé, pillo el micro y me lo introduzco en el ojo, no sé, o sea, podría pasar miles de cosas así. Así que internet sí que se rompería, y encima el hijo de su grandísima madre de Oda nos daría 2 semanas de descanso. O sea, coincidiría el descanso de la revista con el descanso de Oda encima, solo para trolearnos más veces. O sea, sí, rompería internet y mucho que rompería internet, pero muchísimo, muchísimo. Ahora, ¿que pueda pasar o no? Es probable en cierto aspecto. O sea, vamos a ver, digamos que si tuviera que pasar, le daría un 20-30% de probabilidades. Es decir, ¿puede pasar? Sí. ¿Es complicado? Muchísimo. ¿Por qué? Porque de Im no sabemos nada, y de la madre de Luffy nada, y de Dragon poco, y de Luffy en cuanto a este aspecto y tal, poquito también. O sea, es muy complicado todo, necesitamos más información para poder elaborar una teoría lógica y una expectativa real respecto a esto. O sea, esto es como muy fumada y tal y no sé qué, pero oye, no lo veo locura, o sea, no veo que sea imposible. A día de hoy no es imposible que esto pase en la obra, y si esto pasa, sería totalmente brutal. Ahora, ¿me gustaría? ¿No me gustaría? Pues no lo sé, no sé. O sea, no lo sé porque Oda a los personajes femeninos no los suele tratar muy bien de cara al tener poder o en general en One Piece no les suele tratar muy bien de darles un papel súper digno y tal y no sé qué a la gran mayoría. O sea, hay otros que sí, pero la gran mayoría pues no lo son. Y quizás esto pueda ser pues porque Oda no lo quiere hacer así, o porque sea un fallo de Oda al escribir, o porque yo que sé, puede tener mil motivos, porque no le guste, que es su obra y puede hacer lo que le salga de los huevos.
pero no me gustaría que si realmente Im va a ser el villano final, que yo pienso que no, que yo de verdad pienso que no lo va a ser, o sea, yo de verdad pienso que no lo va a ser, pues... Macho, no me gustaría que Oda desaprovechara ese villano final y tal, pues poniendo a la madre de Luffy, que sé que no le va a dar, o es muy probable que no le dé ese protagonismo que se merece un villano final, solo porque Oda desaprovecha muchas veces a los personajes mujeres, como puede ser la misma Big Mom. Por ejemplo, Big Mom es un personaje muy fuerte y tal, pero que sabéis que la ha memeado hasta el final, han hecho 1000 memes y se han reído de Big Mom y tal, cuando sí que es cierto que ha tenido escenas muy serias, pero es un personaje que, a pesar de que está muy bien construido y me gusta mucho porque tiene muchos matices, se ha reído mucho de ella. Luego tenemos personajes como Nico Robin o Nami, que tienen pasados muy buenos, que tienen cosas muy buenas, pero que las sexualizan un montón, y eso es verdad. Y pues no me gustaría tener a Im como la madre de Luffy y tal, y que esté pues o súper memeada o que esté súper sexualizada. Y digo, no lo sé, me gustaría, pues si tienen que sexualizarla un poquito y tal, disimula, ¿sabes? En plan... Vale, ¿quieres hacerlo así porque quieres vender? Vale, pero disimula un poco, no la pongas con según qué atuendos, o no le pongas las tetas más grandes que la cabeza, ¿sabes? Pon una chica, pues normal o algo así y tal, pon una señora normal o lo que puñetas quiera poner, pero que no la veas y la mayoría de fans piensen tetas, ni la vean ni piensen jaja Big Mom 2, no, o sea, por esa parte sí que no me gustaría. Ahora, si suponiendo que lo hace bien y tal, oye, a mí me da igual si es la madre de Luffy, si es la señora de la tienda de la esquina o si es Garp con peluca, me da igual, mientras el personaje tenga un trasfondo espectacular, mientras el personaje sea súper interesante, mientras sea inteligente, mientras todo tenga un sentido, aunque no sea fuerte, que yo pienso que no lo va a ser, que se le dé todo el protagonismo necesario para hacer un villano memorable, que no hace falta que sea mejor que Kurohige, porque pienso que superar a Kurohige va a ser muy difícil, porque quiero pensar que Oda tiene grandes cosas para este personaje, pero oye, que no lo veo del todo mal, no lo veo del todo mal. Vamos a ver cómo avanza todo esto, pero bueno, oye, sí que sería una teoría que rompería todo. Así que bueno, déjame en los comentarios también si te gustaría esta teoría, si tienes alguna cosa que decir respecto a esto, de si es la madre de Luffy, si no, si tal, todos los comentarios, que oye, me parece interesante el debate, porque esta teoría es que hay bastante más gente de la que os pensáis a favor de esta teoría, cuidado.